Gato cuenta. Mi pareja cambió de la noche a la mañana, y la razón es más oscura de lo que imaginé. ¿Saben lo que es mirar una foto vieja? Una donde la persona que aman se ríe a carcajadas y sentir que están viendo a un fantasma. Esa mujer de la foto, la que tenía el sol en la cara y a la que yo amaba con locura, desapareció. Hace 3 días tuve que echar de mi casa a la extraña que ocupó su lugar. Esta no es una historia de desamor, es la historia de cómo un monstruo me la arrebató sin que yo me diera cuenta. Supongo que ahora mi ex, Natalia, y yo, 6 años, éramos esa pareja, la que los amigos ponen los ojos en blanco pero en el fondo envidian un poco. Nos conocimos en la uni. Yo era el típico nerdazo de diseño gráfico, más amigo del CTRL-Z que de la gente, y ella, joder. Natalia era como un día de sol después de una semana de lluvia. Estudiaba literatura y veía poesía en todo, hasta en una mancha de humedad en la pared. Tenía esta risa escandalosa que te contagiaba al instante y una manía de robarme siempre la primera patata frita del plato. Decía que era el impuesto al amor. Éramos un equipo de verdad. Recuerdo una noche, recién mudados a nuestro departamento, un cuchitril que nos costó hasta el alma pero que era nuestro, se fue la luz. No teníamos ni una vela, y en lugar de entrar en pánico, ella encendió la linterna del móvil. La puso debajo de su barbilla como en una peli de terror y empezó a contarme la historia más tonta del mundo sobre fantasmas que robaban calcetines. Terminamos riéndonos, a carcajadas en el suelo, en la oscuridad total. Esa era ella. Esa era nuestra vida. Juntos construimos un hogar. Pintamos las paredes de un color horrible que tuvimos que volver a pintar, montamos muebles de IKEA hasta las tantas de la madrugada, maldiciendo en sueco, y adoptamos a Pixel. Un perro tan mestizo que parecía hecho con las obras de otros perros. Le puse Pixel. A ella le pareció cursi, pero me siguió el rollo. Siempre me seguía el rollo. Yo no solo la amaba, estaba, y quizá esta es la parte más jodida, completamente seguro de que ella era la persona con la que iba a morir. Y entonces, hace 8 meses, el interruptor hizo clic, y la luz se apagó. Todo empezó con un nombre. Verónica. Natalia se apuntó a uno de esos talleres de coaching y empoderamiento que tan de moda están. Me pareció genial. De verdad, siempre pensé que era bueno que tuviera su propio espacio. La primera noche volvió con los ojos como platos. No paraba de hablar de la tipa que daba el curso. Verónica. Ale, es que no entiendes, me decía, gesticulando con una pasión que hacía tiempo que no le veía. Verónica es magnética, te lee el alma. Siento que llevo toda mi vida con una venda en los ojos y ella me la acaba de arrancar. Al principio me tragué mi cinismo y me alegré. Mi chica estaba feliz, yo estaba feliz, pero poco a poco. El nombre de Verónica empezó a ser como una gotera, constante, insistente. Verónica dice que las dinámicas de pareja tradicionales son una forma de opresión silenciosa. Verónica me enseñó que la palabra amor a menudo la usamos para enmascarar la dependencia. Nuestras conversaciones se convirtieron en campos de minas. Si yo decía te he echado de menos hoy, su respuesta ya no era y yo a ti. Era un análisis. Esa sensación de echar de menos proviene de un vacío que buscas llenar con otra persona, en lugar de llenarlo tú mismo. Era agotador. Era como intentar abrazar a un manual de autoayuda. Intenté hablar con ella, de verdad que sí. Una noche, mientras veíamos una serie, o más bien, mientras yo la veía y ella scrolleaba en el móvil. Le puse pausa y le dije, Nati, amor, ¿podemos hablar? Siento que últimamente hablo más con las teorías de Verónica que contigo. Te echo de menos a ti, a la de antes. Su mirada fue fría, vacía, como si estuviera mirando a través de mí. Quizás el problema no es mi cambio, Alejandro, es tu miedo al cambio. Verónica me advirtió que cuando una persona empieza a crecer, la gente estancada a su alrededor intenta arrastrarla de vuelta a su nivel estancado. Yo me partía el lomo en mi trabajo, pagaba la mitad de la hipoteca, cuidaba de nuestro perro, intentaba ser un buen novio. ¿Eso era estar estancado? Esa noche me di la vuelta en la cama y sentí un abismo entre nosotros. Era la primera vez en 6 años que me sentía completamente solo durmiendo a su lado, y entonces Verónica empezó a materializarse en nuestra casa. Al principio era un café rápido, luego se quedaba a cenar.
trayendo ensaladas raras que sabían a césped. Y yo, como un idiota, sonreía y decía qué rico. Después ya ni me avisaban. Yo llegaba de trabajar cansado, queriendo solo tirarme en el sofá, y me la encontraba a ella, sentada en mi sitio, descalza, hablando en susurros con Natalia, en cuanto yo entraba. Silencio. Y esa sonrisita suya, condescendiente como si yo fuera un niño que interrumpe a los mayores. Hola, Ale. Día duro en la oficina. Generando capital para el sistema patriarcal, empecé a sentirme como un extraño en mi propia casa. Cambiaron los muebles de sitio para mejorar el flujo energético. Mi colección de vinilos acabó en una caja porque acumulaban energía estancada. Verónica era la que decidía qué cenábamos, qué serie veíamos, de qué se hablaba. Y Natalia solo asentía, con la mirada perdida como si Verónica le estuviera soplando las frases desde dentro de su cabeza. Aquí es cuando la cosa se pone fea de verdad. Cuando empecé a pensar que el que estaba mal era yo, Natalia empezó a tener amnesia selectiva. Oye, Nati, quedamos en que este sábado íbamos a casa de mis padres. Ella me miraba, parpadeando lentamente, y decía, no recuerdo haber dicho. Eso últimamente te inventas conversaciones enteras. Deberías mirar ese estrés, no es sano. Y lo decía con tal convicción que yo mismo dudaba. Revisaba mi calendario. Mis chats. Me estaba volviendo loco, empezaron a desaparecer cosas mías. La sudadera de mi equipo, que era una horterada pero que me encantaba. Un par de libros, chorradas. Pero era como si me estuvieran borrando poco a poco. Lo peor, lo que todavía me revuelve el estómago, fue lo de Pixel, nuestro perro. Ese bicho era mi sombra. Dormía a los pies de mi lado de la cama. Salir a pasear con él por la mañana era mi terapia. Un día llegué a casa y el silencio era denso, antinatural. No, y sus patitas corriendo a recibirme. Natalia estaba en el salón con una taza de té, tranquila, demasiado tranquila. ¿Y Pixel? Le pregunté. El corazón me empezó a martillear en los oídos. Ella tomó un sorbo antes de contestar. He tomado una decisión por su bien. El ambiente de esta casa es muy denso últimamente. Tu energía ansiosa le estaba afectando. Verónica conoce a una familia increíble que vive en una finca. Tendrá espacio para correr. Será más feliz. No sé cómo describir lo que sentí. Era como si el suelo desapareciera. No le grité, no al principio. Solo le dije con la voz rota, sin preguntarme. Nati, era nuestro perro. Era mi perro. Y aquí vino la estocada final. La frase que me demostró que la mujer que amaba ya no existía. Tu reacción tan desproporcionada y egoísta es precisamente la prueba de que he hecho lo correcto. Has convertido a ese animal en un ancla emocional para tu propia inestabilidad. Tenía que liberarlo, a él y a mí. Esa noche me emborraché en casa de Matías y le conté todo. Él no se anduvo con rodeos. Esa cabrona te está volviendo loco. A propósito, güey, es abuso psicológico de manual. O la echas o te vas tú, pero tienes que hacer algo ya, y tenía razón. Esto ya no era una crisis de pareja, era una puta guerra por mi salud mental. Me estaban demoliendo, así que, con toda la vergüenza del mundo, empecé a hacer de detective en mi propia casa. Busqué a la tal Verónica de la Luz. Su Instagram era un vómito de frases de Mr. Wonderful sobre fondos de playas perfectas. Todo falso, todo de cartón piedra. Empecé a fijarme. Verónica siempre usaba el portátil de Natalia, porque el suyo estaba en el servicio técnico. Mentira. Un día, Natalia se estaba duchando. Verónica había salido. El portátil estaba abierto. Su email. Me sentí como la peor basura del mundo, pero lo hice. Entré y lo que encontré no eran emails de una coach, eran informes, archivos de Wells. Tenía nombres: Proyecto Renata, Proyecto María Fernanda, y el que me hizo vomitar, Proyecto Natalia. Lo abrí. No era un diario, era un plan de negocio, una estrategia con fases. Fase 1, contacto y espejo, describía cómo se había ganado la confianza de Natalia, reflejando sus inseguridades y haciéndole creer que eran almas gemelas. Fase 2, introducción del veneno. Aquí detallaba cómo había empezado a introducir sus teorías para crear una brecha entre nosotros. Había notas al margen con mis puntos débiles, cosas que Natalia le había contado en confianza.
A Alejandro le aterra el fracaso profesional, usar para minar su autoridad. A le tiene pánico al conflicto, evitar confrontaciones directas, usar la pasividad agresiva. Fase 3: aislamiento del entorno, el plan para alejarla de mí, de sus amigos de toda la vida, de su familia. Fase 4: extracción de activos, el objetivo final. Convencerla de vender el departamento para invertir en una ecoaldea para mujeres conscientes que, por supuesto, era una empresa fantasma de Verónica, no era una gurú, era una puta depredadora, una estafadora que se aprovechaba de mujeres, buenas y las dejaba sin nada, y yo no era el novio, yo era el obstáculo. Así me llamaba en sus notas. El obstáculo, cerré el portátil y corrí al baño a vomitar. Estaba temblando, no de rabia, sino de una especie de terror cósmico, la persona con la que había compartido mi cama, mis sueños. Mis miedos, era un proyecto, una víctima en una lista, y yo era el daño colateral que había que eliminar. Saqué fotos de todo con mi móvil, hice un backup en la nube, y luego, con el corazón en la garganta, busqué en Facebook a una de las mujeres de los otros proyectos, le escribí, le conté la verdad. Su respuesta fue inmediata: llevo un año en terapia pensando que yo tuve la culpa de todo. Gracias, la confrontación fue hace 3 días. Le pedí a Natalia que habláramos. Verónica, como no, se autoinvitó para darle apoyo emocional. Perfecto. Era justo lo que quería. Sentados los tres en el salón, puse el móvil a grabar audio por si acaso. Nati, empecé. Y mi propia voz me sonó extraña. Te he querido, más que a nada en este mundo. Y por eso, necesito que veas esto. Antes de que Verónica pudiera soltar una de sus frases de mierda, conecté mi portátil a la tele y le puse la presentación del horror, diapositiva a diapositiva, sus propios planes, sus propias palabras, el obstáculo, extracción de activos. Verónica se puso blanca como el papel. Es todo. Mentira, lo ha manipulado. Natalia, por favor, es un hombre desesperado intentando controlarte. Y vi la duda en los ojos de Natalia. Después de todo, la duda seguía ahí. Mi corazón se hizo añicos, sabía que dirías eso. Le dije a Verónica, pero, ¿qué opinas de esto? Dice. Una videollamada. En la pantalla de 60 pulgadas apareció el rostro de María Fernanda, la mujer de Facebook, y le contó su historia. Era un calco, la misma estrategia, las mismas mentiras. El mismo robo. Verónica se levantó, la máscara se había caído. Ya no era una guía espiritual, era una criminal pillada. No tengo por qué aguantar este circo. Y se fue, corrió como la rata que es. Natalia se quedó mirando la tele, donde la otra mujer seguía hablando, y entonces se derrumbó. Fue un sonido que nunca olvidaré, no era llanto. Era el aullido de un alma que se da cuenta de que ha sido cómplice de su propia destrucción. Se arrastró por el suelo hacia mí, llorando, pidiéndome perdón. Ale, por favor. Yo no sabía. Me lavó el cerebro, y yo no sentí nada, solo un vacío helado. Todo el amor, toda la compasión se había secado. Coge tus cosas, Natalia. Le dije, te vas de aquí. Ahora, update, aquí estoy. 3 días después, en un piso que huele a ella pero que ya no es nuestro hogar. Me ha mandado 1000 mensajes. Me ha llamado su hermana llorando. Dice que está destrozada, que está yendo a terapia, que se da asco a sí misma. No sé qué creer. Y para ser sincero, no sé si me importa. La policía tiene la denuncia y parece que, con mi testimonio y el de las otras 2 mujeres que hemos encontrado, van a por ella. Ayer metí todas sus cosas en cajas, cada libro, cada vestido, cada recuerdo. Era como meter mi propia vida en cajas. Encontré una foto nuestra del primer viaje que hicimos. Éramos unos críos, muertos de risa, con el pelo hecho un desastre por el viento. La miré durante un largo rato, y por primera vez en días. Lloré por ese chaval idiota y feliz. De la foto que no tenían ni puta idea de la hostia que le iba a dar la vida. Así que esa es la historia. La razón por la que mi novia cambió no es que encontrara a otro. Es que una sociópata la encontró a ella, la vació por dentro y la usó como un arma contra mí para robarme mi casa. Y ahora mi pregunta para ustedes, extraños de internet, es: ¿cómo coño se sigue después de esto?
¿Cómo vuelves a confiar en alguien si la persona que tenía el mapa de tu alma lo usó para guiar al enemigo hasta tu puerta? Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.